Hola mujer que persevera, una vez más tengo el enorme privilegio de poder estar con ustedes y compartir esta palabra que ha inquietado el corazón del equipo de Mujer que Persevera para esta época navideña en esta serie de podcasts que hemos desarrollado para ustedes. Espero que estos podcasts, estos videos, estos audios que hemos podido compartir con ustedes sean de tanta bendición como lo ha sido para nosotros el que lo podamos desarrollar y compartir con ustedes. Es cierto, como lo mencionábamos en nuestro video promocionando esta serie, que la Navidad no es una fecha. La Navidad es nuestro Señor Jesús. Conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es cierto, muy probablemente a lo mejor exactamente no sea la fecha en que nació nuestro Señor Jesús, pero es el tiempo que dedicamos para poder conmemorar esto. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que, si bien no tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, es igual de importante. El día de hoy voy a leer con ustedes Lucas capítulo 4. Sí, la tentación de Jesús. Pero vamos a ver lo interesante que es este tema y sobre todo lo importante que es que en este ámbito navideño, en este tiempo podamos reconocerlo. Voy a dar lectura al capítulo 4 de Lucas. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es cierto que muchas veces hemos escuchado este pasaje. Es cierto que hay innumerables estudios acerca de la tentación de Jesús. ¿Por qué es importante que ahora, en la época navideña, podamos recordar esto? Por lo siguiente. Es cierto que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero no olvidemos que ese nacimiento, claro está, tuvo un propósito. El propósito de que naciera nuestro Señor Jesús es que al tiempo pasado, una vez que hubiera cumplido todo lo que el Padre le había pedido que hiciera, pudiera morir en esa cruz para darnos redención, para darnos vida eterna, para otorgarnos perdón de nuestros pecados. Pero para eso necesitó aprender, necesitó depender del Señor. Y este pasaje específicamente, hablando de la tentación de Jesús, nos da mucha luz acerca no nada más de lo que vivió nuestro Señor Jesús, sino también de lo que nosotros podemos vivir. Porque recordemos, sí, nació Jesús, y eso es lo que celebramos, y eso es lo que recordamos en Navidad. Pero nació con un propósito, con el propósito de librarnos del pecado, con el propósito de tener una nueva vida, una nueva manera de hacer las cosas, una nueva manera de decidir, y sobre todo que nuestro corazón esté confiado y dependiendo en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, vemos cómo primero lo dice la palabra. Fue llevado al desierto por el diablo. Y entonces recordamos que venía de un ayuno muy grande nuestro Señor Jesús. Entonces, dice que pasados los 40 días que Él estuvo en ayuno, tuvo hambre. Y había sido llevado al desierto. Y la primera tentación es muy interesante cómo el diablo recurre a lo primero, a lo que es más visible. Nuestro Señor Jesús tenía hambre y le da la tentación de que convierta las piedras en pan. A lo mejor es una tentación con la que no nos sentiríamos identificados, porque ninguno de nosotros tiene la potestad de convertir una piedra en pan. Pero nuestro Señor Jesús sí. Tenía el poder que el Señor le había dado, que el Padre le había dado. Pero, vamos, esta tentación atacaba a lo principal o a lo meramente visible que tenía en ese momento. Nuestro Señor Jesús tenía hambre. Pero si nos damos cuenta, la intención de las 3 veces
que nos refiere la palabra, que fue tentado nuestro Señor Jesús por el diablo, tenía como finalidad que dejara de confiar en el Padre, que Él hiciera las cosas por sí mismo. Aquí no le decía el diablo otra cosa más que satisfaciera su necesidad principal, su necesidad primordial, que era el hambre. Pero también sabemos que la voluntad de Dios era todo el padecimiento que tuvo que atravesar nuestro Señor Jesús. Pero aquí en la segunda tentación, el diablo le da una forma muchísimo más rápida, le da un atajo, le pretende dar una ventaja para tener todos los reinos de la tierra, que a fin de cuentas, según el diablo, fue por lo que vino nuestro Señor Jesús. Entonces vemos cómo también aquí buscaba que él dejara de depender de Dios, dejara de depender del Padre y que no cumpliera lo que el Padre le había dado, sino que él, creyendo que tenía una mejor opción, una forma más fácil de hacer las cosas, dejara de lado la dependencia del Padre y entonces él pudiera hacer las cosas y pudiera cumplir aparentemente el propósito por el cual había llegado. Y al final, en la última tentación, fíjense cómo es muy curioso. En las pasadas tentaciones, nuestro Señor Jesús le responde, escrito está, y se refiere a la palabra. Y es muy interesante ver de dónde toma estas palabras con las que le da esta respuesta a Satanás. Si nos damos cuenta, las mismas palabras fueron las que en diversas ocasiones se les dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, porque todas estas palabras que refiere nuestro Señor Jesús las encontramos en el libro de Deuteronomio. Pero, como les decía, al final, después de las dos primeras respuestas de nuestro Señor Jesús, el diablo pretende atacarlo con lo mismo que él decía. Y le refiere la palabra y toma algo que es verdad para intentar quitar a Dios, a nuestro Señor Jesús, de la dependencia del Padre. Y el diablo, el enemigo, le refiere, escrito está, y le menciona cosas que son, o que tienen que ver con la palabra, pero tergiversadas, pero desviadas del propósito original por la cual fueron dichas. Pero nuestro Señor Jesús, en esa sabiduría, vuelve una vez más, citando la palabra, a poder refrenar al diablo. Y entonces dice la palabra que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué es importante que nosotros podamos entender esto? Porque es la misma manera en la que el diablo sigue obrando en nosotros. Las tentaciones, cualquiera que sea que estemos viviendo, que estemos atravesando, tienen como finalidad el separarnos de Dios. Tienen como finalidad el desobedecer a Dios, el hacernos seres autónomos, el hacernos creer que no necesitamos la dependencia del Padre. Esa es la finalidad de todas las tentaciones. Pero en las respuestas de nuestro Señor Jesús podemos entender la manera perfecta en la que nosotros podemos ser librados de esas tentaciones. Vemos cómo en cada una de ellas nuestro Señor Jesús refiere la palabra. ¿Por qué? Porque Él tenía conocimiento de la palabra, pero sobre todo, la palabra de Dios, la Biblia, es el medio que nuestro Padre nos ha dejado para que le conozcamos. Es el medio que el Señor nos ha otorgado y que nos ha regalado para que conozcamos su voluntad. A través de las Escrituras es que el Señor ha dejado plasmada su voluntad para todos y cada uno de nosotros en las múltiples circunstancias en las que nos encontremos. Por eso es importante que ahora, en este tiempo que estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ahora que es un tiempo propicio para agradecer por esta gran bendición que tenemos de que nuestro Señor Jesús haya decidido venir, despojarse de toda su divinidad, nacer como un hombre, atravesar, padecer y vivir todo lo que tuvo que padecer con ese fin que ya conocemos, que fue la muerte y la muerte de cruz, con la intención de librarnos del pecado, pero de darnos acceso al Padre y acceso a todo el conocimiento de su voluntad, acceso a la oportunidad de poder hablar con nuestro Dios, de poder saber que somos escuchados por Él, que Él nos responde y que está pendiente de nuestras necesidades. Y entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, vamos fortaleciéndonos en este conocimiento, es como vamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Y claro, cuando vengan las tentaciones, porque las tentaciones van a seguir viniendo. Fíjense cómo decía al final, una vez que en ese momento acabó el enemigo de tentarlo, dice que se fue y lo dejó por un tiempo. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Necesitamos entender, reconocer
que las tentaciones van a estar a lo largo de nuestra vida. Claro, lo más fácil para nosotros sería que no hubiera tentaciones, pero no es así. El enemigo busca hacernos caer. El enemigo, dice la palabra, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces va a buscar las oportunidades precisas para que nosotros caigamos, nos desviemos y justamente dejemos de lado la dependencia de nuestro Dios. Pero a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, a medida que nosotros nos vamos ejercitando en leer su voluntad y en aprender lo que Dios quiere para nosotros, esas tentaciones nosotros nos vamos a ver fortalecidos para no caer en esas tentaciones que han estado presentes en nuestra vida y que seguirán estando presentes. No podemos ser ingenuos, hermanos, hermanas. No podemos ser ingenuos creyendo que el enemigo no está buscando errarnos del camino. Claro que el enemigo sigue con el mismo propósito con el que atendió a nuestro Señor Jesús: desviarnos del camino, desviarnos de la dependencia, desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, como Jesús, necesitamos aprender a conocer la palabra. Necesitamos aprender a tener este conocimiento y sobre todo esta disposición y esta fe de creer que lo que está aquí escrito es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la única manera en la que podremos salir victoriosos de las tentaciones. A medida que conozcamos la palabra de Dios, nos vamos fortaleciendo en su voluntad, vamos aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros y entonces vamos a echar mano de aquello que ya sabemos. El Espíritu nos va a recordar en el preciso momento lo que ya hemos aprendido, lo que hemos estudiado, con la intención de echar mano de ello y entonces salir librados de la tentación como nuestro Señor Jesús. Pensemos nada más un momento, si es que hubiera sido posible que nuestro Señor Jesús hubiera caído en alguna de estas tentaciones. Sin duda, el propósito por lo cual nació no hubiera sido cumplido y nosotros no tendríamos este privilegio de llamarnos hijos de Dios, de degustar esta salvación y esta relación con nuestro Padre que nos ama. Imagínense lo trascendente que hubiera sido. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesús fue fortalecido en el Espíritu y por el conocimiento de la palabra. Es lo mismo que el Señor quiere con nosotros y sobre todo es lo que espera que nosotros vivamos, atendamos y decidamos obedecer. Seamos intencionales en leer nuestra palabra. Seamos intencionales en pedirle al Señor que nos enseñe y que nos recuerde aquello que hemos leído. Seamos intencionales en el estudio de la palabra de Dios, porque eso trae vida, trae fortaleza a nuestros corazones y sobre todo nos da este acercamiento a la voluntad de Dios. Y ya no sería tan fácil que nos desviemos de su camino. Es toda una bendición el poder saber que en la palabra tenemos la guía perfecta de lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos la guía perfecta para poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y el propósito por el cual ha permitido que nosotros nazcamos, le conozcamos y ahora podamos ser siervos de Él. Anhelemos estrechar esta relación con nuestro Padre a través del estudio de la palabra. Es importante poder entender que como hijos de Dios, nuestra fuente de alimentación principal, nuestro motor para lo que tengamos que vivir, es la palabra de Dios. Dios te bendiga.